Amigos, buenas noches, bienvenidos a 24 horas. Se abre el periodo de inscripción de candidaturas. Serán 2 semanas para que las tiendas políticas definan su participación en las elecciones 2025 y se inscriban. Hola, Diana. Hola, Milton, amigos, muy buenas noches. Y el presidente firma un decreto por el cual se disponen acciones para combatir los incendios en el país, atender a quienes sean afectados y apoyar en las investigaciones. Ya les damos más detalles, revisamos los titulares de esta jornada. Teleamazonas presenta 24 horas con Milton Pérez y Diana León. Aquí empezamos. El ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, colocó un sello de clausura en un radar en El Oro. Con esto ascienden a 32 los dispositivos notificados. Mientras tanto, alcaldes de municipios tipo B presentaron una demanda de inconstitucionalidad contra esta resolución de la Agencia de Tránsito. Con la colocación de este sello de clausura a este radar de velocidad ubicado en la vía Machala Pasaje en la provincia del Oro, el ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, se reafirmó en su decisión de suspender los 163 fotorradares pertenecientes a gobiernos autónomos descentralizados tipo B y una mancomunidad que incumplieron con criterios técnicos y legales para ser instalados. Radares que a propósito están instaladas en zonas poco técnicas, pendientes y curvas, con el único objetivo de recaudar más. Los recursos recaudados por estas multas son, en su gran mayoría, retorno de la empresa privada y no son reinvertidos en seguridad vial. Actualmente la Comisión de Tránsito del Ecuador ya ha notificado la cancelación de más de 32 fotorradares, 23 en la mancomunidad ATM Centro Guayas, que incluye Novol, Pedro Carbo, Isidro Ayora, Lomas de Sargentillo, Santa Lucía y Colimes. También se han cancelado 3 en el cantón Juján, 6 en el cantón Jipijapa y otro número importante en cantones de Balao, Ventanas y Montalvo. La próxima semana continuaremos con estas acciones en los cantones de Daule, Playa, Santa Elena, Salina, El Empalme, entre otros. Sin embargo, estas decisiones ya generan reacción y al menos 10 alcaldes de municipios tipo B se presentaron este viernes en los bajos de la Corte Constitucional para presentar una demanda de inconstitucionalidad ante la resolución emitida por la ANT. Realmente pues, es una afectación y cada vez no quieren cercionar más a los municipios pequeños, pero van a pasar a la Agencia Nacional de Tránsito. Va a ser lo mismo. En cuanto a la calibración de estos dispositivos, sugirieron que el gobierno cree un mecanismo para mejorar estos aspectos en lugar de retirar la competencia a los municipios. Y mediante decreto ejecutivo, el presidente de la República, Daniel Noboa, dispuso acciones urgentes a las entidades de gobierno para enfrentar la amenaza de los incendios forestales. Además, ordenó a los bancos y otras entidades públicas brindar facilidades de crédito a las personas afectadas por los siniestros. Esas son las secuelas tras el voraz incendio forestal del Panecillo en el centro de Quito. Las llamas están liquidadas por completo, pero este es el resultado. Vegetación que ha quedado convertida en nada. Un panorama similar o incluso peor ocurrió en Nayón, Itulcachi y Chilibulo, al norte y sur de la ciudad, donde la semana pasada los incendios forestales consumieron estas zonas. Sin embargo, no solo es la capital. Recordemos que en Loja, luego de 12 días de fuego arrasador, más de 7.000 hectáreas fueron consumidas. O lo que hoy atraviesa Cotopaxi. Es ante esta emergencia que vive el país que el presidente de la República, Daniel Noboa, mediante el decreto ejecutivo 391, dispuso se adopten acciones urgentes para enfrentar a los incendios forestales que afectan a varias poblaciones del Ecuador. En uno de los puntos del documento, el primer mandatario ordenó a la Secretaría de Gestión de Riesgos que continúe con los comités de operaciones de emergencia correspondiente en todas las jurisdicciones afectadas o en riesgo de incendios forestales y se continúen coordinando con los bomberos acciones urgentes de prevención, control y mitigación de incendios. También dispuso que ministerios como el de Inclusión Económica y Social,
de Agricultura, de Ambiente, el ECU 911 y la policía activen de forma inmediata acciones necesarias para brindar protección a los afectados por los incendios forestales. Eso además que se ordenó a la Corporación Financiera Nacional y Banecuador brinden acceso a créditos correspondientes para personas afectadas por los incendios forestales. Más temprano, autoridades de gobierno dijeron que se han desarrollado operativos para dar con los causantes de los incendios forestales. Sepan que todos quienes realicen actos de esta naturaleza, que pongan en peligro el orden público, serán perseguidos y puestos a orden de la justicia. No descansaremos hasta encontrarlos. Mientras tanto, solo en la capital, autoridades han presentado en Fiscalía 10 denuncias de autores de estos siniestros. Está claro que nos están provocando incendios. Gracias a Dios no hemos tenido víctimas que lamentar. Ya tenemos 4 sospechosos. Y esto nos confirma que la ciudad está bajo ataque. Solo en Quito, en lo que va del año, más de 1.600 hectáreas han sido consumidas por el fuego. Y desde hoy, viernes 13, hasta el 2 de octubre, las organizaciones políticas podrán inscribir a sus candidatos para las elecciones 2025. Según el Consejo Nacional Electoral, este proceso se hará únicamente en línea. Unidad Popular es la primera organización política que ha anunciado la inscripción de sus candidatos para los comicios de 2025. Según comunicado público, lo harán este sábado a las 10 de la mañana en el auditorio del Consejo Electoral. El proceso es únicamente en línea. Dentro de las delegaciones provinciales y aquí en la matriz existirán, como hemos hecho en los otros procesos, equipos informáticos, computador, escáner y personal operativo para que les ayuden a subir los documentos de las diferentes candidaturas. El sistema informático al que pueden ingresar únicamente las organizaciones políticas estará habilitado las 24 horas hasta las 6 de la tarde del 2 de octubre, por lo que no es requisito acudir al Consejo. Y hacemos un llamado a las organizaciones políticas y a sus líderes a recordar que si bien hemos avanzado en asegurar la participación equitativa de hombres y mujeres, también hemos sido pioneros en la inclusión de al menos de un 25% de jóvenes en sus listas. El Partido Socialista Ecuatoriano acudirá el lunes 16 de septiembre a las 10 de la mañana y Democracia Sí, el sábado 28 de septiembre a las 12 horas. El Partido Social Cristiano y el de Gobierno Acción Democrática Nacional esperarán a los últimos días para cumplir con la inscripción. El resto de candidatos todavía no han anunciado una fecha. Esperemos que no dejen, como siempre, el último día a la última hora. Para hacerlo, el organismo electoral insiste en los requisitos que deben cumplir los candidatos. Por ejemplo, tener la edad mínima de 18 años para ser asambleísta y 35 para presidente y vicepresidente, estar en goce de los derechos políticos, no tener contratos con el Estado, no tener sentencias condenatorias ejecutoriadas y no adeudar pensiones alimenticias, entre otros. Para este proceso electoral, el Código de la Democracia les obliga a cumplir con la paridad, es decir, que al menos el 25% de las listas deben estar conformadas por jóvenes y el 50% deben estar encabezadas por mujeres. El gobierno destinará más de 150 millones de dólares para subsidiar consumos eléctricos de hasta 180 kilovatios por 3 meses. Este beneficio se amplió para todos los usuarios residenciales. Fue a través del decreto ejecutivo 384 que el gobierno hizo oficial la gratuidad en el consumo de 180 kilovatios hora mensual para todos los usuarios residenciales en los meses de diciembre del 2024, enero y febrero del 2025. Lo que quiere decir en concreto que el gobierno subsidiará el consumo residencial de 0 a 180 kilovatios hora y el excedente tendrá que ser pagado por el usuario. Una medida que se ve con buenos ojos desde la academia, sobre todo por la mayor cantidad de energía que se usa en la costa, a diferencia de otras regiones del país. Estamos hablando de 250, 300 kilovatios horas al mes en la costa, mientras que en la sierra estamos hablando de un promedio de 150. Pero asimismo a Ángel Recalde, docente investigador del ESPOL, le preocupa que esta medida vaya más por el lado económico y no de la eficiencia energética. En la medida anterior pues se
pensaba ahorrar más o menos 100 megavatios y 80 megavatios. No obstante, ambos docentes prefieren plantear propuestas que vayan por dos vías. La primera por el lado del gobierno, en la que se debe aplicar, según las métricas, un subsidio diferenciado. Se alcance un porcentaje equitativo, ¿no? Digamos que el ahorro sea en función de lo que usualmente se está consumiendo en cada zona. Por otro lado, se encuentra la ciudadanía, que con una correcta planificación y ahorro energético, aseguran, podría estarse ahorrando hasta $40 en el pago de su factura. En los focos debemos comenzar a ahorrar. Focos, por ejemplo, de este tipo de ahorradores ya no deben existir. Deben existir los focos LEDs. Si tenemos una vivienda, 10 focos, y durante los 10 focos se prenden 5 horas y bajamos de 25 vatios a 9 vatios, estamos haciendo un ahorro. El costo total de este subsidio le cuesta al Estado entre 50 y 70 millones de dólares mensuales. El Banco de Generación Eléctrica entregó al Sistema Nacional más de 100 megavatios de energía durante las pruebas que el SENACE y la empresa turca Car Power Ship realizaron con los 6 motores de la embarcación. Con esto, el Centro Nacional de Control de Energía, el SENACE, comprobó que los motores están listos para sus primeras operaciones comerciales. El buque empezó ensayos el 8 de septiembre en Las Esclusas, en el sur de Guayaquil. Con el voto mayoritario del correísmo, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea archivó la solicitud de juicio político en contra del exsecretario de la Administración Pública, Sebastián Corral. Lo hizo luego de que la asambleísta Patricia Núñez, proponente del juicio, retiró la solicitud. Finalmente, el juicio político al exsecretario de la Administración Pública, Sebastián Corral, no se tratará en la Asamblea. Mi decisión es retirar este juicio político, que mi decisión es irrevocable. Y es que este viernes, en una sesión virtual, la Comisión de Fiscalización decidió archivarlo. La moción de la asambleísta de la Revolución Ciudadana, Sofía Espín, contó con 4 votos del correísmo y 1 de la alterna de César Humajinga de ADN. Porque ya no cumple los requisitos, dado que el proponente retiró su pedido de juicio político. Previo al archivo, en la comisión se leyeron los oficios en los que la asambleísta de la Revolución, Patricia Núñez, anunció su retiro de la solicitud de enjuiciamiento en contra del exsecretario y también el pedido de la asambleísta de ADN, Valentina Centeno, para incorporar 15 firmas a este juicio. Lo último no fue admitido, pues solo lo puede hacer la proponente. Continuar con un juicio político sin el respaldo constitucional requerido sería una violación a este principio. Quien tiene que presentar las firmas de respaldo al juicio político es el proponente. Con esto, según la presidenta Aguirre, se dio cumplimiento a la sentencia judicial que les obligaba a tramitarlo nuevamente, pero aclaró que al no contar con los mínimos requisitos, este debe ser archivado. Se ha cumplido con la sentencia constitucional. En este instante lo que corresponde es notificar a la ex proponente por conocimiento y también al ex enjuiciado. De acuerdo a la sentencia, el siguiente juicio a tratar es del ex ministro de Finanzas, Pablo Arosemena, donde la interpelante es la asambleísta Inés Alarcón, quien también presentó la acción de protección. Luego es el turno de Andrea Montalvo, ex secretaria de Educación Superior. Sin embargo, la solicitud en contra de esta última también fue retirada. Hoy se cumplió el tercer día de audiencia preparatoria de juicio en el caso Metástasis. La Fiscalía continuó con la presentación de sus elementos probatorios. La audiencia continuará el lunes a las 2 de la tarde. Han transcurrido aproximadamente 17 horas no consecutivas desde que el fiscal general subrogante Wilson Toainga tomó la palabra para exponer tanto la acusación fiscal como los elementos probatorios en contra de 37 procesados en el caso Metástasis. Este viernes la documentación expuesta fue de las últimas 60.000 fojas de más de 120.000 que componen el expediente. Elementos respecto a chats, transferencias, conversaciones que dan fe de cómo el narcotráfico llegó a dominar al sistema de justicia. El fiscal tendrá que individualizar por cada uno de los procesados cuáles son los elementos de convicción que tiene la Fiscalía. Eso tomará un tiempo más y luego se abrirá la posibilidad de que las defensas presentemos nuestros descargos. Lo siguiente en esta audiencia será que Fiscalía solicite formalmente llamar a juicio a los procesados y cuál será la pena a la que apunta tanto para las 4 personas que denominó líderes de la empresa delictiva, los abogados Cristian Romero y Alexander Novillo, al administrador de los bienes del narcotraficante Leandro Norero, Javier Jordán, y también a su socio Fabián Camposano, alias El Yanqui, además de los 33 procesados restantes, entre los que se incluye el expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, y el exasambleísta
periodista Ronnie Aliaga, acusados de coautores. Las defensas técnicas también tenemos todo el derecho de reclamar que se dicte el sobreseimiento del procesado por la falta de elementos de convicción para que exista un auto de llamamiento a juicio. Cada defensa técnica tiene sus argumentos. De acuerdo a la teoría fiscal, esta organización delictiva se gestó desde el Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi el 25 de mayo de 2022, todo con la finalidad de lograr beneficios penitenciarios tanto para Leandro Norero y su familia. Al momento, 12 personas han sido sentenciadas por procedimiento abreviado con penas de 15 a 40 meses. Los 37 procesados que están a la espera del llamado a juicio podrían enfrentar condenas de 5 a 10 años. Este lunes se cumplirá el término de 15 días planteado por el Consejo de la Judicatura para retomar el concurso para jueces de la Corte Nacional de Justicia a través de una nueva metodología. No obstante, desde que se revelaron irregularidades en la prueba de confianza, el concurso ha recibido más cuestionamientos, lo cual lo hace inviable según un ex vocal. La resolución del pasado 26 de agosto, cuando el Consejo de la Judicatura declaró la nulidad parcial del concurso para jueces de la Corte Nacional de Justicia y dispuso a la Dirección de Talento Humano que realice los cambios administrativos y normativos para la implementación de una nueva metodología que permita retomar este proceso, se debe cumplir este lunes. No obstante, en estas semanas, desde que se conoció las irregularidades en el proceso, los cuestionamientos, lejos de mermar, se han incrementado. Las revelaciones del caso Pantalla respecto de la corrupción en el fallido concurso del 2023 salpican al actual nada menos que porque los postulantes que se habían beneficiado con trampa están entre los postulantes del actual y en plena carrera para ser supuestamente magistrados. El ex vocal Fausto Murillo sabe que por menos el otro concurso se anuló. Está plagado de anomalías. Y hoy ya señalé que el artículo 53 del Código Orgánico de la Función Judicial es el que debió haberse aplicado, pero en su integridad para declarar la anulación total de este concurso. Pero los vocales responsables del actual concurso ni siquiera han reaccionado a un hecho preocupante. En la lista de los postulantes, al menos 10 estarían abiertamente comprometidos con la transparencia. Al menos 10 postulantes ya se jugaron por una trampa y siguen buscando ser jueces de la más alta corte. Y esto no es un tema menor. Es una mancha más para este proceso. Asuman las consecuencias y por las graves anomalías que han viciado el concurso de nulidad insanable, declaren la anulación total. Este concurso se enfrenta a una investigación de Fiscalía por presunto tráfico de influencias, denuncias por la contratación de una empresa fantasma para las pruebas de confianza y una lista de postulantes que le apuestan a la trampa. Pedimos una reacción oficial sobre esto en la Judicatura, pero no hubo respuesta. Seguimos, amigos. La policía confirma que la directora de la penitenciaría del Litoral asesinada no tenía protección. Asimismo, la fiscalía aclara que el hombre que la acompañaba y que resultó herido no era su custodio. Las investigaciones siguen. Luego de 24 horas, la Fiscalía General del Estado, a través de su cuenta de X, aclaró que el conductor que acompañaba a la directora de la penitenciaría del Litoral no era el custodio personal de la funcionaria. Esto tras conocerse que él también labora dentro del recinto carcelario. Nosotros, hasta donde conocemos, se trataba de un funcionario del SNAI y fue al momento de que salieron de su jornada laboral y se dirigían a su domicilio, a su respectivo descanso. Además, el jefe del distrito Pascuales confirmó que la funcionaria no disponía de custodia personal. Lo que pudimos ver el día de ayer fue que ellos no contaban con custodia y por eso recibieron este atentado. Tras el hecho registrado, la Policía Nacional realizó la intervención de la zona para dar con el paradero de los responsables del crimen. Se registró el hecho, el mismo día de ayer se realizó un barrido por ciertas características de que quienes realizaron el hecho violento se movilizaban en una motocicleta. María Daniel Icaza, de 35 años, inició sus funciones en la penitenciaría del Litoral en el año 2017. Se desempeñó en varias áreas, entre ellas la coordinación de pabellones, y hace pocos días asumió la
dirección de la penitenciaría del Litoral en Guayaquil. Este crimen se suma al asesinato de 2 guías penitenciarias, hecho registrado el pasado 31 de agosto, mientras ellas se dirigían al Centro de Privación de Libertad Guayas número 2. Sujetos que se movilizaban en un auto dispararon contra las féminas. Mientras tanto, la Policía Nacional y la Fiscalía continúan con las pericias respectivas para dar con él o los responsables del crimen. Tras el atentado contra una camioneta de la Comisión de Tránsito del Ecuador en Durán, su director ejecutivo se pronuncia. Según señaló, detrás del incendio al vehículo están grupos delictivos que mantienen en zozobra a ese cantón del Guayas. La Comisión de Tránsito del Ecuador reporta la destrucción total de la camioneta, atentada la noche del jueves en la avenida Nicolás Lapenti del Cantón Durán. Aparentemente el equipo fue primero avaliado y luego le echaron gasolina. Tengo entendido que puede ser un grupo de los GDO que están en Durán. El director ejecutivo de la CTE señala pudo ser una desgracia mayor, pues el ataque se produjo mientras el personal de la entidad ejercían sus funciones en esta transitada avenida, sector que controlan desde el 19 de agosto, tras reemplazar a la autoridad de tránsito de Durán. Rechazamos totalmente la agresión que sufrimos el día de ayer. Pese a lo ocurrido, precisan no tienen comunicación con el municipio del Cantón Durán, donde su alcalde sigue de vacaciones tras solicitar la semana pasada una extensión de sus días de descanso. Ningún tipo de comunicación, ni con el alcalde ni con la agencia de tránsito de Durán. Tuvimos una reunión y lo comunicamos con el gobernador de la provincia, así también como el subsecretario de Gobernabilidad, pidiéndole el apoyo y ayuda necesaria que necesitamos todos nuestros agentes de parte de la policía y de las Fuerzas Armadas. Indican que ya cuentan con drones para no solo identificar y sancionar a conductores, también servirán para detectar a tiempo este tipo de situaciones que ponen en riesgo la vida de los funcionarios. Por su parte, la Policía Nacional ya cuenta con las imágenes que captaron a los sujetos que atentaron contra el bien público. Eso es lo que yo quiero ver, pues, si se quemó ese nabo. En Esmeraldas, las Fuerzas Armadas iniciaron el proceso de destrucción de 400 armas de fuego que fueron incautadas entre marzo y septiembre de este año. Este es el resultado de diversos operativos en un esfuerzo por reducir la violencia armada y proteger a los ciudadanos. El armamento estaba vinculado a delitos cometidos en esta provincia y formó parte de procesos judiciales tramitados en los últimos meses. Es decir, se trata de indicios decomisados en operaciones y allanamientos que se desprenden de delitos sentenciados en este periodo. Este proceso de destrucción es parte de una estrategia integral para combatir el crimen organizado y reducir el acceso ilegal de armas de fuego. Con estas armas se saca de las calles el armamento que estos grupos pueden hacer uso para hacer daño a la ciudadanía. Desde marzo a la actualidad se registra un incremento de incautación de armas de fuego, pues esta medida se toma en un momento crítico, ya que en los últimos días la ciudad ha sido escenario de varios hechos de violencia que han puesto en alerta a la población. Alrededor de 400 armas, lo mismo es munición, accesorios. Cabe recalcar que en las diferentes armas que se han decomisado existen fusiles. Lo mismo en la munición existe calibre .556. No obstante, el bloque de seguridad ejecutó varios operativos que dejó como resultado la aprehensión de 4 sujetos implicados en los últimos incidentes registrados en esta localidad. Estas capturas obedecen a posibles enfrentamientos entre grupos delincuenciales organizados que se dedican a la extorsión, microtráfico, narcotráfico, disputas de su territorio entre estos grupos delincuenciales organizados. En tanto, las fuerzas del orden continúan desarticulando las redes criminales. Sin embargo, la población sigue exigiendo respuestas más contundentes ante la ola de violencia que afecta a diversos sectores urbanos. Una agencia de Ban Ecuador en Vinces, provincia de Los Ríos, fue blanco del robo de más de $250.000. Los delincuentes ingresaron por un hueco que hicieron en una de las paredes de una escuela aledaña a la entidad bancaria. Dentro del plantel encontraron palancas y baterías que se habrían utilizado en el robo y que ahora constan como evidencias. La policía continúa revisando las cámaras de seguridad para identificar a los responsables. Ecuador y Estados Unidos firmaron este viernes un convenio por $25 millones para contrarrestar el crimen organizado y promover la seguridad ciudadana. Además, el embajador de los Estados Unidos, Arthur Brown,
entregó 10 millones adicionales para apoyar al país en esta misma problemática. Este esfuerzo incluye la implementación de proyectos estratégicos durante los próximos años. Y la lectura de sentencia del excontralor Carlos Pollitt en Estados Unidos se volvió a postergar. La jueza Kathleen Williams ordenó que la diligencia se reagende para el próximo 1 de octubre, mientras que el 19 de septiembre se leerá los cargos a su hijo, John Pollitt, quien también es procesado por presunto lavado de activos y quien se defenderá en libertad tras entregar una fianza de más de 14 millones de dólares. El presidente Daniel Noboa vetó totalmente el proyecto de ley de prevención y defensa contra incendios aprobado por la Asamblea Nacional el 13 de agosto. El gobierno observó 3 puntos de la normativa, como el impacto que generará en los recursos de los cuerpos de bomberos, la eliminación de un artículo que regula infracciones de entidades involucradas con la protección de la ciudadanía y la regulación de los voluntarios como servidores públicos. Desde este 10 de septiembre, el uso de aplicaciones para el transporte de pasajeros no tendrá ningún tipo de sanción. Un fallo de la Corte Constitucional explica que no se puede sancionar una actividad que no está regulada en la ley. Casi 4 años tuvieron que pasar para que la Corte Constitucional apruebe parcialmente la acción de inconstitucionalidad de la normativa, que permitía que los conductores que brindan el servicio de transporte por aplicación ya no sean sancionados. Fue el pasado 22 de agosto que la resolución de la Corte fue emitida. Sin embargo, rige ya desde este 10 de septiembre. Unas de las personas conocidas como drivers, ellos decidieron presentar, algún grupo de ellos, una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional, en definitiva diciéndole en términos bastante sencillos que les están aplicando una sanción que no está prevista para ellos, porque ellos realizan una actividad nueva que no está regulada y que no puede ser asimilada a la transportación pública tradicional. Es decir, de ahora en adelante los agentes de cada GAT no podrán sancionar a quienes brinden este servicio en el país, lo que no significa que el uso de estas aplicaciones sea legalizado, sino que no se puede sancionar una actividad que no está regulada. El día de mañana yo transporto pasajeros y pinto de amarillo mi vehículo y doy el servicio de taxi sin la autorización correspondiente, me pueden sancionar. Pero si se trata de una actividad no regulada, como por ejemplo la que intermedia en las plataformas digitales, no puede aplicarse una sanción. Sin embargo, será la Asamblea Nacional la que establezca una normativa que regule su uso. Se tiene que establecer, para ejercer esta actividad se requiere estos requisitos y quien ejerza esa actividad sin cumplir esos requisitos pues puede ser sancionado. Lo que ha dicho la Corte Constitucional no puede ser al revés, pretender establecer una sanción y aplicar una sanción si ni siquiera están los requisitos para que la actividad pueda ser ejercida. Por su parte, representantes del gremio de conductores de aplicación afirman que esta decisión de la Corte es un alivio, pues la sanción incluso incluía la retención de su vehículo. Eso fue una cacería de brujas tenaz, que hasta lo vivíamos hasta la semana anterior, donde había personas que se ponían a pedir vehículos por aplicación para después llevarlos a operativos y sancionarlos. Normalmente la sanción eran 2 salarios básicos unificados. Aparte de eso, 10 puntos menos en la licencia y se llevaban el vehículo retenido por un mínimo de 7 días. Sin embargo, el gremio del taxismo afirma que realizarán un acercamiento con el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Tránsito, pues no sancionar el uso de este tipo de aplicaciones solo impulsa lo que ellos llaman una competencia desleal. El sentir del gremio del taxismo es de preocupación. Puede afectar mucho más de lo que ya está afectado el gremio del transporte, en este caso de taxis. En esto vamos a estar muy pendientes nosotros de que se expida ya el reglamento donde se dicten los procedimientos de cómo aplicar la ley. Lo cierto por ahora es que las autoridades de GATS y la ANT tendrán 15 días para socializar esta decisión de la Corte. Cambiamos de tema. Este fin de semana se realizarán 2 eventos masivos por la clausura del Congreso Eucarístico Internacional. El sábado habrá una procesión en el centro de Quito y el domingo una misa campal. Habrá cierre de viales.
Después de una semana de intensa agenda con ponencias y diferentes actividades religiosas, el Congreso Eucarístico Internacional concluye. El sábado por la tarde se celebrará una misa en la iglesia de San Francisco y desde ese punto iniciará una procesión que llegará hasta la Basílica del Voto Nacional, donde se realizará otra Eucaristía. Afuera de los dos templos hay pantallas instaladas para que la ciudadanía pueda participar en las ceremonias. La misa tendremos 4:30 de la tarde, 5:45 iniciamos con la procesión hacia la Basílica del Voto Nacional. Los cierres desde las 10 de la mañana al centro histórico hasta al menos 9 de la noche. Imbabura, Bolívar, Mideros, Rocafuerte, Cuenca, Mejía, Benalcázar, Olmedo, Manabí, Esmeraldas, Oriente, Galápagos, Carchi, García Moreno, Matobelle, Venezuela, Caldas y Guayaquil. Podrán tomar como ruta alterna la avenida Mariscal Sucre, la avenida Velasco Ibarra, avenida Pichincha y la avenida Patria. Se encuentran habilitados los parqueaderos del centro y también como zona azul. Este domingo se realizará una misa campal en el Parque Bicentenario para cerrar el Congreso religioso. A las 10 de la mañana hay que venir con anticipación, más o menos 2 horas. La avenida de la Prensa estará cerrada con la calle Endara, Palora, Río Topo, Río Curay, Holguín y Arajuno. Tampoco habrá paso en la avenida Amazonas e Isaac Albeniz. Las alternativas de vías son la Prensa y la avenida Galo Plaza Lazo. Los 2 días contarán con dispositivos de seguridad. Alrededor de 600 policías, más o menos 200 personas de la seguridad o de Secretaría de Seguridad del municipio, 250 guardias de seguridad. Durante esta semana, más de 4.500 personas de 54 países acudieron a las conferencias del Congreso Eucarístico Internacional. La próxima edición del evento se realizará en 4 años en otro país.